Nacional y de Convivencia Ciudadana, bienvenidos una vez más a estos programas que nos van instruyendo en derecho, que cada día uno los escucha a ustedes en la calle, la gente me llama al 305 97 76 76 y me dicen precisamente que quieren escuchar ciertos temas, quieren ver, gustó mucho el de la semana pasada. Soy Byron Mejía Cardona y los invito para que hoy continuemos una vez más y con este gran abogado, precisamente con Edwin Gustavo Valencia Libreros, el hombre que hace 8 años dio una cátedra impresionante de lo que tiene que ver con los contratos, lo que se vio hace 8 días. Pero hoy traemos otro tema candente, espectacular, y es el tema de las sucesiones. Edwin, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Teleboyacá. Saludarte, Byron, agradecerle a todo el equipo de trabajo de Teleboyacá, saludar a todas las personas que nos observan a través de las redes sociales y a las personas que son suscriptores de este gran medio de Teleboyacá. Agradeciéndote, Byron. Bueno, es con mucho gusto a usted. Vamos entonces a iniciar, Edwin, para relajarnos, como siempre. No estamos estresados, sino que usted es coach. Y entonces, para que usted nos haga ver hace 8 días un ejercicio, saquémosla del estadio con otro ejercicio. ¿Qué ejercicio que vas a hacer en este momento? Bueno, me encanta interactuar a través de cámaras y entonces es dejarles un legado humano. Desde el espectro humano hay algo a lo que le denomino moral combativa, pero aplicado a la semblanza de vida, a nuestro recorrido de vida, a lo que hacemos todos los días. ¿Y cómo logramos resarcir o recuperar esa moral combativa o sostenerla o fortalecerla, esa moral combativa, traducida como esa motivación para hacer todas las actividades de naturaleza cotidiana, hablándole adecuadamente a nuestro guerrero interior? Porque todos los días la vida nos ofrece retos de diferente índole, de índole laboral, de índole familiar, social, político, religioso. Y debemos estar prestos y dispuestos a paso de vencedores, como verdaderos ganadores, para lograr entonces superar todos los retos que nos imponga y que se nos presenten a lo largo de ese camino, logrando muchas victorias. Pero la primera victoria es lograr permanecer en autoestima, hablarle adecuadamente a nuestro guerrero interior, y entonces es allí donde yo interactúo y donde te invito que te asomes a un espejo todos los días de la vida y a que te abraces. El hecho de abrazarnos ya implica que el organismo va a expulsar una serie de sustancias que van a generar un estado bienestar, y eso se va a traducir en seguridad al momento de realizar todas nuestras actividades, al momento de pronunciar el poder edificador de la palabra, al momento de seleccionar lo que escuchamos y lo que vemos, porque esa es la vida, Byron. Una serie de elecciones y de decisiones para el día de mañana recoger una adecuada cosecha. Así es, mi hermano. Entonces, ya con esas recomendaciones, gracias, Edwin, vamos a iniciar el tema de sucesiones, lo que comúnmente conocemos como herencias, que en el argot del pueblo y del habitante, cuando vamos nosotros a pie, le decimos herencias. En estas sucesiones, partiendo desde el principio, ¿qué es lo que debemos de hacer en primera instancia cuando una persona fallece? Sí, es muy importante desde el punto de vista legal. Resulta que las personas en vida entonces realizan una serie de ejercicios legales, realizan un esfuerzo, dedican su actividad de naturaleza personal a una serie de labores que arrojan un rédito, un producido, una utilidad. Las personas van e invierten esos réditos y empiezan a crear algo a lo que le denominamos patrimonio. Empiezan a invertir esos dineros en unos activos, en unos derechos, y allí en el mundo jurídico nacen una serie de derechos, pero también de obligaciones con respecto a esos bienes. Entonces, cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer decentemente, desde el mundo humano, porque mi mensaje siempre va a ser humano, pero también jurídico, lo primero que hay que hacer decentemente, Byron, es esperar a que todo el círculo familiar, a que todo el círculo de dolientes acepte adecuadamente, pase la fase de negación, de dolor, y acepte adecuadamente el duelo. Mensaje humano. Luego,
ya lo que hay que mirar es cuál es ese conjunto de activos y pasivos que dejó esa persona, para los cuales trabajó en vida, y que la existencia de esos activos y pasivos pues genera una serie de obligaciones y de derechos que pueden trascender, a los cuales se les puede dar continuidad siempre y cuando se tramite algo que es un hecho jurídico básicamente, que es a lo que le denominamos sucesión. Es decir, que hay un antecedente que es la muerte de la persona, y hay un consecuente que es un hecho jurídico al cual le denominamos sucesión. Las sucesiones tienen básicamente tres elementos. Tenemos el causante o la persona que fallece, tenemos a los herederos, cuyas características son que deben tener básicamente capacidad, ser personas capaces, conscientes para la aceptación de la herencia y estar, digamos, legitimados, estar dentro de los vínculos consanguíneos, dentro de los órdenes hereditarios, para que estén inmersos en esa posibilidad entonces de heredar. Y tendríamos un tercer elemento, que es ese conjunto de activos y de pasivos, a lo cual le vamos a denominar masa herencial. Sería eso, Byron. Bueno, entonces se sabe que cuando esa persona fallece y todo, lo primero que la gente se pregunta a la familia es quiénes tienen derecho. ¿Y quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho? Partamos desde ahí porque es demasiado importante para que la gente sepa y tenga claro quiénes tienen derecho después de que una persona fallece a heredar. Bueno, entonces para saber quiénes tienen derecho nos tendríamos que ir al título 3 del Código Civil, porque aquí estaríamos hablando de derecho privado, y entonces es la norma, es la ley que rige todo el tema de sucesiones, la que nos dice de qué manera y a quiénes les pertenece esos bienes. Cuando Byron me pregunta, ¿y quiénes son las personas que tienen derechos? Pues allí tenemos que acudir entonces, y desde el punto de vista de la norma, a 5 órdenes hereditarios. Volvemos a interactuar con la gente para que no se les olvide, porque además de ser un tema jurídico, pues se lo simplifico en un gesto, además que soy cristiano, y pues también vaya ese mensaje. Es la cruz del amor, ¿sí? Básicamente la cruz del amor. El amor desciende, asciende y se extiende. De esa misma manera, entonces, se hereda. Entonces ustedes en su casa estarán diciendo, bueno, Edwin dice que el amor desciende. Claro, porque cuando alguien fallece, el primer orden sucesorial, entonces, ¿quiénes son, Byron? Los hijos. El amor desciende, tus descendientes. Pero hay que tener en cuenta que es sin perjuicio de la porción conyugal, porque si esa persona es soltera, pues digamos que el 100% de esa masa sucesorial, es decir, de que todo el patrimonio, activos y pasivos, ¿quiénes los heredan? Los hijos. Pero si esa persona o está en un unión marital, de hecho, lleva compartiendo techo, lecho, habitación y vida durante más de 2 años con una persona, o si esa persona tiene algún tipo de vínculo de naturaleza religiosa o de naturaleza civil, pues digamos que esos herederos heredan, pero sin perjuicio de la porción conyugal. Es decir, que el otro 50% lo heredaría el compañero, la compañera permanente, el esposo o la esposa, a título de gananciales. Es un tecnicismo jurídico, gananciales. Los gananciales siempre se le deben respetar entonces en ese orden hereditario. Primer orden hereditario, segundo orden hereditario. El amor desciende. Cuando yo les digo la cruz del amor, el amor desciende, asciende. Entonces, el segundo orden hereditario está, ¿quiénes están allí? Los padres. Sin perjuicio nuevamente de la porción conyugal. Entonces, allí heredarían los padres. Y también hay que respetar la porción conyugal de ese compañero, esa compañera, esposo o esposa. Si la persona que fallece no tenía hijos y no tenía padres, entonces, ¿qué pasa, Byron? Entonces, ¿te acuerdas de la cruz del amor? Edwin nos dijo, el amor desciende, asciende y luego se extiende. ¿Y qué sucede cuando se extiende? A los lados, ¿quiénes están? Están nuestros hermanitos, tercer orden hereditario, sin perjuicio de la porción conyugal. Pero resulta que la persona no tenía ni hijos, ni padres,
ni hermanos. Entonces tenemos un cuarto orden hereditario, que son los sobrinos, los hijos de los hermanos. Y Byron me dirá y me preguntará, Edwin, ¿y qué pasa si la persona no tiene ni padres, no tiene ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos? ¿Ahí quién hereda? Ahí hereda el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso muchos legados, muchas herencias van a parar a manos del Estado Byron. Entonces, resumidas cuentas, vamos sacando conclusiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión, básicamente, Byron, es un hecho jurídico que se genera como consecuencia de la muerte de una persona. Muy bien. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos entonces serían, tenemos un causante, una persona que fallece, tenemos el heredero y tenemos la herencia, entendida como activos y pasivos. Los activos son los bienes que se encuentran, bienes muebles e inmuebles que existen real y materialmente a la fecha, y los pasivos son las deudas que tiene esa persona. Entonces, en cuanto a los activos y pasivos, entonces a Byron le dicen, mira Byron, a vos te toca una herencia. ¿Vos querés aceptar la herencia? Entonces Byron se toca y dice, bueno, yo tengo consentimiento lícito, estoy en mis 5 cabales, yo puedo aceptar esa herencia. Y va donde el abogado y le pregunta, doctor, yo quiero aceptar esa herencia, ¿cómo acepto esa herencia? Bueno, ustedes van a aceptar esa herencia hasta la concurrencia de las deudas, ¿sí? Porque hay otra forma de aceptación de las herencias en donde usted pasa a responder con su patrimonio personal, no hasta la concurrencia, sino digamos que usted pasa a responder hasta con su patrimonio personal con esos pasivos. Entonces usted acepta la herencia desde un punto de vista universal o desde un punto de vista singular. Eso es supremamente importante. Me sale una pregunta. En cuanto a la legislación colombiana, que aquí rige pues lo que es la sucesión, ¿esto es universal o cada país de pronto, es decir, que es el orden, que esto de que la descendencia, la ascendencia, esta situación, ¿será universal o solamente por continente? ¿Me hago entender? No, digamos que toda la legislación, como Colombia es un Estado social de derecho. Pero Colombia es un Estado social de derecho. Sí. Y una de las características del Estado colombiano es la autonomía. La autonomía. Y esa autonomía se ve reflejada en poder emitir las normas que van a regular la convivencia social y política del Estado. ¿Y quiénes somos el Estado? Nosotros. Entonces aquí estamos con los amigos de Teleboyacá, vemos 5 personas acá, ya estamos reunidos, ya somos Estado, ahora regulémonos social, política y jurídicamente. Entonces ahí es donde sale la importancia de la autonomía, una autonomía que se debe materializar en el momento en que el legislativo emite unas normas para regular estos temas. Este tema de la sucesión fundamentalmente está regulado en el título 3 del Código Civil colombiano. Bueno, entonces, al hablar y amables televidentes, estamos hablando sobre las sucesiones en Colombia, porque se ha dicho siempre, y seamos sinceros, una persona está agonizando, ya la gente está pensando, muchos de ellos, qué es lo que va a dejar, o quiénes tienen derecho, dónde podrán tener unos sobrinos. Los sobrinos tienen derecho a una sucesión. Por supuesto, si no hay otras líneas hereditarias, ellos tienen derecho a esa sucesión. Lo que sucede mucho en las sucesiones es que se pierden las líneas hereditarias, existen sobrinos que tienen derechos sucesoriales, pero nunca entran a participar de esas sucesiones. Byron me podría preguntar, Edwin, ¿esos sobrinos, por ejemplo, luego pueden recuperar esos bienes de la sucesión? Hay una acción que se llama acción de petición de herencia. Cuando conocían de mi existencia, yo era hijo del causante, de la persona que falleció, era sobrino, era hermano, estaba dentro de las líneas sucesoriales, tenía plena capacidad y tenía, digámoslo así, dignidad legal para poder heredar. Tenía todas las características y estaba encaminado a ser heredero, pero resulta que otra persona llegó y reclamó los bienes. Yo puedo recuperar esos bienes. La acción se llama acción de petición de herencia, y son perfectamente recuperables. Lógico que con términos prescriptivos, entonces, y los términos prescriptivos de materia civil van desde 6 meses hasta 10 años aproximadamente. Creo
no, lo digo con beneficio de inventario, que para esta acción de petición de herencia los términos de prescriptivos están en 4 años, así que tenemos 4 años a partir del momento en que otra persona fue, reclamó esa sucesión, hizo que le asignaran todos esos bienes a sabiendas, con el pleno conocimiento de que yo existía como heredero. Para esa persona hay castigo también. Hay castigo, ¿por qué? Porque ese solo hecho de teniendo pleno conocimiento de que existían otros herederos, ir a reclamar él solamente una herencia lo hace indigno para heredar. Y eso es otro tipo de acción civil. La declaratoria de indignidad para heredar, para quienes no cuidan los padres, para quienes maltratan los padres y para las personas que cometen fraude. Ya vamos forma porque vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Continuamos entonces con el abogado Edwin Gustavo Valencia, un hombre bastante preparado, un hombre sencillo, un hombre que cuando entra conmigo en los medios de comunicación entra rompiendo con ejercicios mentales, espirituales y todo lo que hay que hacer. Sí. Es 100% haber sido como el planeta de la humanidad. Entonces hoy estamos hablando sobre sucesiones. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es cuando fallece una persona? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes no? Esas personas que no tienen, o sea, son indignos de tomar la herencia independientemente a que la ley contempla que los cobija. Totalmente. Pero pueden perder ese derecho. Totalmente, lo pueden perder, pero para ello se requiere una declaratoria judicial. Entonces, ¿yo qué haría? Usted puede llegar a mi despacho, allá en el edificio suramericano, oficina 418 de la ciudad de Medellín. Usted puede llegar a mi despacho y me puede, por ejemplo, exponer el siguiente caso. Doctor, resulta que mi papá o mi mamá falleció el día de ayer, fallecieron hace un mes. Pero resulta que yo fui la persona que estuve al frente del cuidado de mis papás durante los últimos meses o durante los últimos años de su existencia. La situación de mi papá era la siguiente: era una persona que sufría estas dolencias, estas enfermedades, estaba sometido a cierto tratamiento y mis otros hermanos rehusaron su deber de brindarle auxilio, socorro, de brindarle buen trato, de proporcionarle alimentos, techo, vestido, todo lo que implica esa situación de dignidad a mi señor padre. Pues le cuento, Byron, que a través de un proceso declarativo civil podemos hacer que estas personas sean declaradas indignas para heredar, porque es un maltrato indirecto o directo hacia su progenitor. ¿Por qué? Porque ese progenitor, ellos tenían la obligación. Este es un tema de derechos y de obligaciones. Sí. Cuando yo fallezco, hay derechos y obligaciones con respecto a los bienes, pero en vida, resulta que en vida, hermano, en vida, usted tiene también unos derechos y unas obligaciones como hijo, como padre,
independientemente del vínculo consanguíneo. Usted está llamado a cuidar, a proporcionar alimentos, a respetar, a honrar, a dignificar, a proporcionarle techo, a proporcionarle socorro a esos parientes, y si no, pues que luego no vengan a reclamar. Pero existe la posibilidad de tramitar ese proceso para que el juez de la República declare a sus familiares indignos y no entren a participar de la masa herencial. Eso se puede lograr. Una persona de la vida real, una persona viven 3 personas en una casa hace más de 20 años y no han levantado sucesión, sino que quedaron porque la señora vivió con sus hermanos toda la vida. Y aparecen los hijos de esos hermanos, los hijos, sangre, y simplemente todos somos hijos, pero el mero hecho de la señora haber vivido más de 20, toda la vida, que vivió con los hermanos, me dice entender, toda la vida, murieron todos los hermanos, pero aparecieron los hijos de los hermanos. Las sucesiones tienen prescripción, ¿cierto? Los términos de prescripción para los herederos legítimos, a excepción de los que tengan problemas mentales, son de 10 años. 10 años para usted poder, cualquiera de los herederos puede iniciar la sucesión. Con uno solo que la quiera iniciar, eso se la tiene que iniciar judicialmente. Pero si todos los herederos se ponen de acuerdo, pues esa sucesión se puede hacer notarial. Entonces luego de este tema vemos las formas de la sucesión. Pero aquí lo que estamos diciendo es que la sucesión tiene unos términos prescriptivos, que luego de esos 10 años para que lleguen, esos términos prescriptivos corren absolutamente para todos los herederos. Y si esos otros herederos luego de 10 años llegan a reclamar, pues simplemente los otros herederos pueden oponerse a esa sucesión y pueden excepcionar. La excepción es una forma de defensa dentro de una demanda. Pueden excepcionar prescripción, y prosperando el tema de la prescripción, pues la demanda de sucesión se cae. ¿Para quién no prescribe la sucesión? No prescribe para la persona que tiene problemas de naturaleza mental, una persona que por sus propios medios no se haya podido conducir hasta un despacho, o no cuente con los recursos o con las herramientas para activar el aparato jurisdiccional del Estado, en últimas, para activar la justicia del Estado. Una persona que no sea consciente de las herramientas sociales, judiciales que existen para hacer que se haga justicia. Esa persona que tiene esa deficiencia mental o que está transgredida en sus posibilidades para poder sacar adelante un proceso de eso, es la única persona que, demostrando ese caso de fuerza mayor o un asunto de naturaleza fortuita, le puede ir a presentar las pruebas a un juez y decirle: mire, señor juez, para mí no prescribe, por favor, vamos a tramitar la sucesión. Para esa persona no prescribe, para los demás sí prescribe. Ahora bien, Byron, en ese caso que me expone, supongamos que no haya corrido el término prescriptivo, ¿sí? Pero yo ¿qué haría? Tramitaría un juicio para que se les declare a esas personas que recién aparecieron como indignos para heredar, y envío una solicitud de suspensión por prejudicialidad civil a la sucesión. Es decir, la sucesión queda suspendida hasta que me resuelvan la indignidad de estos herederos, y de esa manera no dejo más herencial hasta que todo se resuelva. Bueno, dentro de todo este legado, todo este conocimiento que estás compartiendo, estamos hablando de sucesiones. Me llama la atención entonces, si hablamos de sucesiones, ¿qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? La herencia es un conjunto de activos y de pasivos. En últimas es un conjunto de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los que se trasladan de manera real, es decir, los que están inscritos, por ejemplo, en el folio de matrícula inmobiliaria en la oficina de instrumentos públicos. Los bienes muebles, estamos hablando de casas, de edificios, de apartamentos. Esos son los bienes inmuebles. Tenemos los bienes muebles, estos sobre los cuales estamos sentados, una nevera, una licuadora, unos muebles, pero todos esos bienes, tanto bienes muebles como inmuebles, hacen parte de esa masa herencial. Y tenemos los pasivos, que también conforman el patrimonio, que son las deudas que tenía la persona que falleció. Pero recuerden que cuando vayan a manifestar la aceptación hacia una herencia, lo deben hacer con beneficio de inventario, para que los bienes que ustedes reciban lo hagan hasta la concurrencia de los pasivos. Es decir, hasta el monto de la deuda, porque si no, si ustedes no lo hacen de esa manera, les va a tocar responder con el patrimonio que ustedes tienen a hoy
por las deudas del difunto. Entonces, pilas con eso, siempre asesórense de un abogado, ojalá experto en materia de sucesión. Bueno, entonces estamos hablando, aparte de eso, formas de sucesión. Las formas de sucesión, porque es que hay que estar pendiente. Entonces, yo digo que esto de la herencia, de la sucesión, tan parecido y tan diferente, pero tiene como una concordancia. O sea, me parece que dentro de la herencia, me hago entender, se habla de sucesión y herencia. Entonces, esa forma de... Hay unas formas de sucesión, básicamente la forma que se hace referencia. La forma hace referencia de qué manera llevamos a cabo la sucesión. Entonces, la sucesión la podemos hacer de manera consensuada, en donde todos los herederos conocidos nos pongamos de acuerdo, deliberemos, porque hay un derecho de deliberación sobre la herencia, deliberemos, nos pongamos de acuerdo para tramitarla a través de una notaría. Esa es la forma más económica, más ágil y se requiere de abogado. Necesariamente se requieren de abogado, un abogado que les haga el trabajo de avalúos, de inventario y que le estructure todo el proceso, todo el proceso notarial. Obviamente con el concurso y la quiescencia de la notaría, pero para ese trámite se requiere de abogado. Y tenemos ya con un solo heredero, quien no esté de acuerdo, un solo heredero conocido, que no esté de acuerdo, allí lo ético es que activemos la justicia del Estado colombiano y que instauremos ante la jurisdicción civil, ante los jueces de familia, un proceso de sucesión con un solo heredero que no esté de acuerdo, nos debemos ir ante esa jurisdicción. Y también un solo heredero puede demandar, no se necesitan más herederos. Para demandar con uno solo que tome la decisión, va y demanda. Obviamente al momento de ese trámite sale más costoso y para la contratación del abogado pues es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Si somos 10 herederos, pongámonos de acuerdo 4 o 5, los que estemos, digamos, los que coincidamos en una serie de conceptos y de cosas, pongámonos de acuerdo y entre los 4 o 5 pagamos el abogado. ¿Y a quiénes se van a demandar? Se demandan a los otros herederos, a los que no quieren participar, y todo en beneficio de la herencia. Bueno, Edwin, estamos en Convivencia Ciudadana. Un saludo muy especial a toda la gente linda con los que hablé hoy, de Texas, Estados Unidos, de Atlanta. Ahí están en sintonía. Estuvimos hablando, conversando. Voy a hacer un paréntesis para contarles la alegría tan grande que he tenido, porque yo trabajo también para la parte penitenciaria y desde la radio y la televisión. Y aquí sí me voy a tirar un champú para hacer el Flamingo. Aquí sí hay que sacarla del Estado, porque ese simplemente nos acaban de regalar un televisor de 50 pulgadas para los niños y niñas que están en la cárcel del Pedregal. No me podía quedar porque por todo hablar de tanta herencia, entonces decimos nosotros, se nos olvidó pasar esa alegría tan grande. Vamos a entregar en el patio, allá donde están los niños y niñas de la cárcel del Pedregal, en la guardería, un televisor de 50 pulgadas que nos han donado aquí en la emisora 95.4 FM, y lo vamos a entregar, si Dios nos permite, esta semana. ¿Cómo le parece? Impresionante, Byron, esa labor que haces en compañía de Flamingo. Sí, Flamingo fue el espectacular. Sí. Saludarlo y saludar a toda la comunidad penitenciaria. Sí. Yo te contaba que por allá dimos unas charlas a todos los funcionarios del IMPEC. Saludes también a toda esa bonita comunidad. Bueno, Edwin, es candente esta situación, una pregunta fuerte, y quiero que te extendas. Y se ha visto, porque ya lo vivimos en todos estos sectores, dos hijos exclusivamente le dijeron a la mamá y al papá que en vida le tenían que dar su herencia, en vida. Ellos tenían en un momento 2 casas. ¿Qué hay de cierto que tienen la obligación mamá y papá en vida de entregarle lo de ellos? Eso tiene varios matices, Byron. Sí. Llegamos a las formas de hacer las sucesiones. Entonces una persona fallece y podemos hacer la sucesión entonces. La podemos hacer judicial o la podemos hacer por vía notarial si nos ponemos de acuerdo. Esa parte ya se la expliqué. También la podemos hacer suscribiendo una especie de contrato con los hijos para que en vida se les vayan transfiriendo esos bienes a título de sucesión, pero para eso se requiere de una autorización expresa de un juez de familia. Digamos que el Código General del Proceso no es tan laxo en ese tema, no lo deja tan suelto. Creo que es el artículo 495, que es el que genera el trámite del Código General del Proceso, genera el procedimiento específico
y allí hace referencia a que se debe pedir la autorización para que se haga la sucesión como sucesión, porque lo que se acostumbra en Colombia es hacer otras cosas, y aquí va otra forma de hacer las sucesiones, y es intervivos, entre personas que están vivas. Cuando se hace la sucesión de esa manera, aquí no hacen una sucesión, lo que hacen es una donación, y eso incluso para efectos tributarios tiene otro tipo de connotación. Bueno, vamos a salir entonces a mensajes y ya continuamos con esta explicación. Tranquilo, no hay más nada que le quita el papel. No, tranquilo. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Estamos con Edwin Gustavo Valencia, ¿no? Valencia Libreros. Estamos hablando hoy sobre la sucesión. Hay muchas salpicaciones, diría yo. Uno a veces, bueno, yo he escuchado esto en la radio, en la televisión, hasta donde yo a mis hijos estoy en el deber ser o la obligación de entregarles. Pero vamos a hacer lo siguiente. Termine de explicarnos, que viene encarretadito contándonos, y yo guardo silencio para ir aprendiendo, y nuestros televidentes. Y lo otro es, si el papá y la mamá están obligados, no es que porque quiero. Y cuando les exigen, en vida me das mi herencia, dicen los hijos, ya lo vi, y dos papás lo hicieron en vida, y ¿es obligación del papá y la mamá? Bueno, termino entonces de explicar, sí, y remato con la respuesta. Entonces, en la forma de sucesión intervivos, recuerden entonces que lo que se acostumbra a hacer en Colombia, cuando es entre vivos esa sucesión, es decir, Byron es mi papá, él está vivo, y yo soy el hijo, y yo le digo, papá, no espere a morirse para transferirme los bienes. ¿Qué se acostumbra a hacer en Colombia? En Colombia se acostumbran a hacer donaciones bajo contratos simulados. Entonces vamos a una notaría, hacemos contratos de compra-venta ficticios, contratos simulados, en donde se me hace transferencia de los bienes. Ojo con eso, a eso no se le puede denominar sucesión, eso es una simulación. Y también le podríamos denominar, o también se podría hacer a través de la figura de la donación, pero allí no hay nada de sucesión. Sucesión, lo que marca el artículo 495 del Código General del Proceso. Ahora, para efectos tributarios, cuando se tramita una sucesión, estas sucesiones no hacen parte de la renta del contribuyente. De lo que hacen parte es de otro concepto al que se le denominan, bueno, se me escapó en este instante, pero vamos a ver si me llega. Sí. Y sobre la respuesta ganancias ocasionales. Se denomina ganancias ocasionales, y lo que impacta es el concepto tributario de ganancias ocasionales. Y ya sobre la respuesta, la pregunta que me hacía Byron sobre si era obligación o no, no existe esa obligación. Eso puede ser incluso, eso puede iniciar con una invitación muy amorosa de un hijo, puede continuar hacia una especie de manipulación y puede terminar en un constreñimiento para obligar al padre a que le haga transferencia de los bienes, cuando a lo único que estaba obligado el padre en vida, sí, él estaba obligado a la crianza, a la educación,
a proveerle esos alimentos. Ya lo formé. Hasta la mayoría de edad, pero de ahí para arriba, ustedes, señores padres, ¿qué les queda? Disfrutar la vida. Y ojalá, pues no sé, pero yo me gastaría esa platica. Yo vendo esos bienes y me voy de viaje por el mundo. Habrá quienes les guste atesorar cosas aquí sobre la faz de la tierra. Es válido, si en el corazón de ustedes está de manera pacífica, tranquila, voluntaria, sin constreñimiento alguno, sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de inducción a error. Dejarle ese patrimonio a los hijos, háganlo con el mayor amor del mundo, porque ese va a ser un patrimonio familiar, y de lo que se trata también, Byron, es que estas generaciones venideras vivan mejor que nosotros, porque si no el tiempo se habrá perdido. Pero si ustedes desean gastarse esa platica, irse a chupar el agua a España, irse a conocer Europa, bien gastado sea ese dinero, ustedes no están obligados a hacer eso que esos muchachos le estaban pidiendo en el caso que me expones. Y me tocó verlo, señoras y señores. Entonces les digo que estos temas nos nutren, y mucha gente con muchos vacíos, yo también vengo a aprender, y por eso también cuando hablo con la gente en la calle les digo, venga, el abogado me contó esto, yo también consulto, mire esto, el otro, y es muy bueno cuando uno da una opinión, o al menos uno dice, vea, asesórese bien asesorado, y no es donde le van diciendo en una panadería, a mi tío le pasó esto, una cuestión y la otra, no, asesórese bien asesorado. Les quiero decir que entonces Convivencia Ciudadana ya para cumplir 5 años aquí en Boyacá, ¿cómo le parece? Espectacular, No, es que es más, espectacular. Estamos en agosto, estamos cumpliendo 5 años. Por ahí vi una torta de parte de todo el equipo acá, de nuestro coordinador general Felipe, pero él nos dijo que prontamente para ponerla acá, porque son 5 años, hermano, en Boyacá, ¿cómo le parece? No, felicitaciones. ¿Ya tenemos herencia o no se puede ahí? ¿Qué tal, muchachos? Y nos regalamos entonces un aplauso. Muy bien, ¿cierto? Claro. Bueno, aquí hay un televidente, Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, un saludo muy especial para ti, hombre. Dice, buenas tardes, bendiciones para Byron y para el doctor. Mil gracias por la información muy importante y un tema de mucho interés. Doctor, le dice aquí Carlos Guzmán. Doctor, qué pena que no se viene al caso, pero tengo una preguntita. ¿Una propiedad cuando es herencia se puede vender sin levantar sucesión? Oiga la pregunta. Mire, es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante. ¿Se la repito? Está bien, no, está bien formulada. Está muy bien formulada. Te saludo, te envío un fuerte abrazo y te contesto entonces. Te doy una respuesta que considero asertiva. Hay dos formas de hacer esa negociación. Que si la pregunta, yo reformularía está bien formulada, pero yo la reformularía. La pregunta es, si no hemos tramitado sucesión, ¿los herederos pueden vender sus derechos sucesorales? Válido, los pueden vender. Y a esa persona al que le vendan esos derechos puede darle inicio a la sucesión. Ojo, esto es antes de la sucesión no ha iniciado, soy heredero, la persona ya falleció, hay unos bienes, están los elementos de la sucesión, entonces yo lo que puedo hacer es un contrato de cesión de derechos herenciales. Eso lo puedo hacer perfectamente. Primera forma de negociación. Pero despacio, compañero. Entonces, ¿es hacer qué? Primera forma de negociación, suscribir un contrato de cesión de derechos herenciales. ¿Listo? Si la sucesión no se ha tramitado. Y la otra forma es esperar a que todo esté legalizado, a que tramite la sucesión, a que todo quede protocolizado, y apenas esos bienes ingresen en mi patrimonio, ahí sí puedo disponer libremente de ellos. Son las dos únicas formas. Bueno, entonces queda claro. Hay también que hablar de cuando es testado, intestado, ¿cierto? Cuando se deja testamento, es bueno que le expliques a las personas. Si la persona fallece y no dejó testamento, ¿qué pasa ahí? Es muy interesante, son dos escenarios distintos. Si no dejó testamento, pues entonces acudimos a la norma, acudimos al título 3 del Código Civil, que es el que regula todo el tema sucesoral, y entonces ahí es donde vienen los órdenes hereditarios, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, quiénes están y quiénes, si deseamos colocarnos ponernos de acuerdo para tramitar la sucesión notarial, o si alguien está inconforme, pues entonces nos vamos ante la jurisdicción de familia para sacar adelante esos temas. Si se dejó el testamento, pues lo que hay que hacer es un estudio del testamento. ¿Para qué? Para que lo primero que hay que estudiar es que ese testamento haya respetado las asignaciones forzosas. ¿Cómo así que las asignaciones forzosas? Yo, por ejemplo, no le puedo tocar los gananciales
a mi compañero, compañera permanente, a mi esposo, a mi esposa, a esas personas no les puedo tocar los gananciales. Hay unas asignaciones forzosas para los hijos. Eso yo no lo puedo tocar. ¿Yo tengo derecho a qué? Yo tengo derecho a lo que le denominaban una cuarta de libre destinación, de libre disposición. Es decir, yo tengo, por decir algo, aquí está mi patrimonio, activos y pasivos, pero en los activos tengo 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, testamentariamente, yo de cuánto puedo disponer. Yo puedo disponer de 50 millones de pesos para asignárselo dentro del orden hereditario a la persona que yo desee. De manera libre y voluntaria yo puedo hacer esa asignación. El otro 50%, si yo no tenía esposa pero tenía hijos, ellos heredan el otro 50% de esos bienes. Es decir, que yo como testador sí tengo la posibilidad de disponer del 50% de mis activos de manera voluntaria, según sea mi voluntad, y esa voluntad se me debe respetar. Muy bien. Edwin, ¿quién puede ser llamado heredero? ¿Quién puede ser llamado heredero? Una persona que sea capaz, que tenga consentimiento lícito. La licitud del consentimiento se da a los 18 años. Una persona que no haya sido declarada interdicta, que no haya sido declarada demente, que no haya sido declarada judicialmente disipadora, esa persona que tenga consentimiento lícito puede ser heredero. Y lo otro es que esté encaminada a ser dignatario herencial. Una persona digna para heredar tiene que estar dentro de esos órdenes sucesoriales que yo ahora les enuncié, tiene que tener ese vínculo consanguíneo para poder hacer esa reclamación. De lo contrario, no puede hacer reclamación alguna. Hay una situación que nos presentó también y es la siguiente. Dos personas son privadas de la libertad. Las condenan. Mientras que estaban purgando la pena, los hermanos restantes levantaron sucesión. Está buena la pregunta, ¿no? Buenísimo, calmadito, claro. Ejercicio así de, ¿cómo es aquí? Y con calma. Resulta que ellos repartieron los bienes entre ellos. Los que recuperaron la libertad encontraron que a espaldas de ellos liquidaron hicieron esa sucesión. Perfecto, eso se puede retrotraer siempre y cuando no hayan distraído los bienes. Daría ocasión para iniciar procesos de naturaleza penal por fraude procesal, porque ellos incurrieron en perjurio, juraron en falso que no conocían otros herederos. Necesariamente tuvieron que haber jurado en falso, ante notario o ante juez. Incurrieron en fraude procesal, dos delitos que están consagrados en el Estatuto de las Penas, y civilmente a ustedes les queda la oportunidad de instaurar una acción de petición de herencia para recuperar esos bienes que están en cabeza de ellos. Eso, la acción civil, ¿de qué va a depender? De que ellos no hayan distraído esos bienes, no los hayan dilapidado, vendido, no se hayan gastado la platica. Y si no, pues también nos queda la acción penal. Pero son las dos vías. Pero vamos entonces a fortalecer esto, porque sí cabe la acción debido a que un juez puede determinar que ellos eran conscientes de que habían dos hermanos más. Totalmente. Y cabe una otra acción, que es la acción de indignidad de ellos para heredar, que sean declarados indignos para heredar en razón a que hace fraude procesal, a esa falsedad y a ese perjurio. Algo que me dice un oyente, un televidente, perdón, entonces me dice, mira, pero vamos a hacer una cuestión. Vámonos a mensajes. De una vez, hágale. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Amigas y amigos, estamos con Edwin Gustavo Valencia Libreros, gran abogado, un hombre que aparte de eso charla con uno aquí en el CED, nos trae ejercicios para estar ahí despertando y no nos vamos a dormir. Un familiar se me puede apropiar de lo mío, sabiendo que yo soy heredero, yo tengo los derechos, porque hay gente que, llamémoslo sinceramente aquí en la tierra, hay gente ventajosa. Sí, digámoslo, coloquémoslo en los siguientes términos, Byron. La vida a veces nos ofrece zonas de confort. Sí. Y los seres humanos somos muy relajados con lo que hay que hacer. Una sucesión hay que hacerla y hay que tramitarla. ¿Por qué le dejamos coger ventaja y dejamos pasar años y años? Resulta que alguien falleció, tenía una sola casa, pero esa casa vale 1.000 millones de pesos. Y resulta que en esa casa vive nuestro hermanito menor, 4 hermanos, vive nuestro hermanito menor, pero la sucesión no se ha tramitado. Todos conscientes y capaces. 1, de que son titulares herederos. 2, de que deben tramitar una sucesión y no lo han hecho. Y tanto vale tener un derecho como no saberlo ejercer o como no ejercerlo. Es decir, que ese derecho ahí no vale nada. Ese hermanito se puede quedar con ese bien, claro. Luego de los 10 años que ocurra esa prescripción, ese hermanito va a estar encaminado adquirir por prescripción adquisitiva del dominio, es decir, por el paso del tiempo. Lo va a poder alegar ante un juez de la República. Si ese juez de la República declara la prescripción ordinaria o extraordinaria, pues ahí ya no habría lugar a sucesión, sino que la acción natural sería esa acción prescriptiva. Dice Carlos Guzmán, está muy contento con el programa, dice, doctor, lo que pasa es que mis hermanos y yo vendimos la herencia, una casa sin levantar sucesión. Entonces esa venta sí fue legal, dice él. ¿Y de qué manera la vendieron? Vendieron una posesión. Porque si vendieron o sea, el titular no pudo haber firmado las escrituras. No o sea, creo. por sustracción de materia no las pudo haber firmado. O hubo una falsedad documental, o simplemente se trataba de una posesión que es muy común aquí en estas montañas antioqueñas, que se negocian posesiones, y esas posesiones sí que se da para la realización de negocios inadecuados, que rayan con la ilegalidad o que son ilegales. Si ustedes eran conscientes de que esos derechos sucesoriales existían y no levantaron la sucesión y dejaron a otros herederos por fuera, pues lo hicieron de manera inadecuada, de manera ilegal, la otra persona va a entrar en disgusto y puede entrar a reclamar. Pero si solo eran 2 hermanitos, se trataba de una posesión. A esas posesiones no hay que, ortodoxamente, digámoslo, no hay que levantarles sucesión si los herederos se ponen de acuerdo. No, pues no levantemos sucesión, sino que vendamos entre ellos 2, siendo los únicos herederos. Digamos que allí ese ejercicio puede estar revestido de legalidad para no ser tan papistas, pues, y tan exégetas y tan formalistas. Somos vos y yo los herederos. Mi papá nos dejó una casa, y esa casa no tiene escrituras, es una posesión. Es una posesión, ¿qué hacemos? Podemos vender así, vendamos así, nos ahorramos gastos, es válido. Pero siempre y cuando no dejen herederos por fuera, siempre y cuando no haya existido falsedad de documentos. Lo que pasa es que habría que estudiar el negocio para yo decirle si fue legal o fue ilegal. Bueno, nos dice Adrián Ospina, que así contundentemente, con esa forma tan directa que usted explica, es lo que dice es, entonces, si las 2 personas que yo había nombrado, dice, ese ejemplo me llamó la atención, salieron de la prisión, ellos tenían conocimiento que eran 2 hermanos, el juez lo tenía que haber enterado, una cuestión y la otra, y ellos ya están posesionados de ello, ¿se les puede demandar? Totalmente. Al juez hay que contarle. Lo más pronto posible antes de que se enteren y se insolventen. Porque si se insolventan, pues ahí lo fundamental es recuperar el patrimonio, no tanto que sean judicializados. Pero pueden ser judicializados. Pero también pueden ser judicializados porque ahí hay varios delitos, fraude procesal, está perjurio, falta ver si no hubo falsedad documental. Hay que mirar en cuántos tipos penales incurrieron.
Ahí como para ir ahondando, y es también lo siguiente, en una familia, como usted lo dijo claramente, no todos tienen que estar de acuerdo en esos momentos, sino que un solo heredero puede hacer levantar la sucesión, ¿cierto? Correcto. Voy bien ahí, buen alumno. Judicialmente. Judicialmente, pero voy bien ahí como buen alumno. Totalmente, con buena Bueno, letra. entonces, ¿qué pasa? Yo soy el heredero, yo lo contrato a usted, me dice, vaya, independientemente, yo le represento esa sucesión. Los 5 hermanos, o porque no quieren, porque no pueden, o alguien se revela. Me estoy haciendo entender. Yo tengo que asumir todos los gastos con usted, o eso se liquida en el momento que tal. Me hice entender. Por más que le saquen el cuerpo, el deber ser es de todos los participantes. Claro, por eso dentro del proceso, todos esos gastos, usted hágaselos saber al juez, envíele todos los recibos de los gastos en los que haya incurrido para que exista una condena en costas en las agencias en derecho. ¿Y a quiénes van a condenar en costas? A esas personas que no concurrieron al proceso o que no quisieron cuadrar a tiempo de manera voluntaria al renuente. A ese es al que van a condenar en costas. Porque usted, ¿a quién va a demandar? Tiene que demandar a los otros herederos en favor de la sucesión. Así se debe hacer. Bueno, amigas y amigos, ustedes saben que me pueden llamar al 305-97-76-76, 305-97-76-76. Byron Mejía Cardona, estamos siempre prestos para escucharlos, para decirles a ustedes, me contactamos a Edwin. Edwin, sabes demasiado, hombre, del derecho, te apasiona lo que haces, ¿no? Soy un hombre de pasiones, pero también soy un hombre de prioridades. Y mi prioridad es mi salud espiritual. Luego sí, asesorar y trascender al conocimiento imperfecto del hombre. Pero la semblanza fundamental que manejo, o mi prioridad fundamental es que mi parte espiritual esté armoniosa, esté tranquila, estemos en paz con todas las personas y que a través del poder edificador de la palabra, entonces prestarle un servicio a las personas que nos escuchan. Pero fundamentalmente, aquí va otro mensaje humano, fundamentalmente hay que velar por lo que nadie vela, y es porque el espíritu permanezca en armonía y en paz con nuestros semejantes. Bueno, Edwin, aparte del estudio, aparte del conocimiento que tienes, antes de terminar, cuéntale a los televidentes, ¿quién es Edwin? ¿Edwin qué hace en su tiempo libre? Bueno, Edwin básicamente es un educador de toda la vida, bachiller normalista, abogado, especialista en administración de negocios, magíster en el tema de negocios, especialista en docencia universitaria. Digamos que esa es como la formación académica, es mi constructo histórico a nivel académico. Edwin es una persona de pasiones. Entonces, ¿a qué me dedico? Me dedico a mi profesión, la abogacía, que la vivo con mucha pasión. Me dedico al coaching a nivel de conferencias empresariales y conferencias virtuales. Y me dedico a mi pasión deportiva, al judo. También me dedico al judo. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Bueno, un saludo especial ahí a Mónica, que nos está viendo en estos momentos, una de las mejores guardas de seguridad del país. ¿Cómo le parece? No, espectacular, no felicidades. No duerme ni nada. De más que sí, felicidades, Mónica, ella sí duerme. No duerme en el trabajo. Un saludo especial también para Salva Milena, aquí en el barrio Santander, quien está amplificándonos. Muchas gracias. Y también un saludo demasiadamente especial a Valeria Zapata Tamayo, una dama que da sangre al 100% por nosotros, por Byron Mejía Cardona, por los grupos sociales y todas estas corporaciones. Y un saludo especial a nuestro grupo Nuestra Voz Existe, de Pospenadas. Gracias a todos ustedes, Dios las bendiga, las quiero mucho y vamos para adelante, que para adelante es para allá. Un saludo para todas ellas. Bueno, Edwin, entonces las herencias no son solamente, hablamos casi siempre de casas, de edificios, también unos derechos que se adquieren cuando dejan vehículos. Todo lo que se llame es un derecho que se adquiere de acuerdo con el grado de consanguinidad, ¿ok? Títulos, valores, derechos consagrados en los contratos. Sí, digamos que todo lo que se haga en vida en materia patrimonial se sustituye y se prolonga en nuestros herederos. Eso es fundamental, porque de eso básicamente se trata la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es una sustitución. Entonces ya no va usted como titular, sino que ya va mi heredero. Mire esta. ¿Qué es la sucesión? Es un hecho jurídico que
Los hermanos pueden decir, vamos a poner un Fausto ahí, se manejó muy bien con mi mamá, nosotros renunciamos a ella, primero recién, me hago entender, se liquida, y lo que le tocó a este se une y dice, hermano, lo puede. No, avalúo sin y medular del ustedes deben estar muy pendientes de cuáles son los bienes que se denunciaron como de la masa herencial, cuáles fueron los pasivos, usted cómo fue que aceptó, usted puede los avalúos que hasta allí usted se va a de hacer o de repudiar la herencia, porque usted la puede aceptar o con beneficio o sin beneficio de inventarios, pero dependiendo de cómo se hagan esa diligencia de inventarios. Es fundamental, usted allí va a poder hacer todas las manifestaciones sin No, mira, pero vamos a la pregunta concretamente es esta. Los hermanos pueden dejarle, es decir, un hermano decir, no tengo necesidad de lo que me toca. Se le da la sucesión y se lo cedo al otro hermano. Perfecto. Decide. Le pasó, él está delante de papá, nunca ha perdido los derechos. No pierde los derechos, por Dios, no pierde los derechos. Y hay que mirar a qué se debe su estado de situación de calle. La persona estaba sumida en un estado de drogadicción, en un estado temporal de demencia. Si esa persona se le restablecen sus funciones y entra a reclamar, también puede solicitar la acción de petición de herencia, o si no ha tramitado la sucesión, entrar a hacer la reclamación sucesorial respectiva. Decirles, Byron, y me perdonan la cuña, que a Gustavo Valencia lo ubican en el edificio suramericano de la ciudad de Medellín, carrera 525025, INA 418, celular 313. Entonces, pero a nivel individual, de litigio y servicios. Si no hay reclame, el Estado, incluso un tercero puede denunciar que X sucesión no se ha llevado a cabo y el mismo Estado iniciar el trámite. Le paso un dato antes de terminar. ¿Conoce la biblioteca ahí en la playa de Confenalco? Es una biblioteca, ¿cierto? Confenalco. Tengo la idea. Ese terreno, esa casa ahí, hace muchos años me contó gente de la vieja guardia que precisamente la donaron para acá. Se quedó el Estado con ella. Sí, se quedó el Estado con ella. Y también sucede algo en los actuales momentos, estoy llevando un tema, que las sucesiones no dividan a las familias. Ese también es otro mensaje humano. Te cuento que tengo un negocio de una casa súper bien ubicada en la ciudad de Medellín, una familia súper hermosa, conformada por gente buena, y todos divididos, peleando por la casa. Una casa cuando perfectamente se pueden poner de acuerdo para potencializar ese activo, están peleando entre todos y lo que van a hacer en últimas es dilapidar el patrimonio que los ascendientes les dejaron con harto esfuerzo. Entonces, siempre vaya mi mensaje humano, por favor,
no peleen por asuntos de naturaleza patrimonial, siempre siéntese y pónganse de acuerdo, dialoguen, siempre fundamentados en el amor y en el respeto. Así es. Bueno, hermano, muchas gracias, Edwin, por haber estado con nosotros, hombre. El equipo espectacular, los televidentes y las personas que permanecen en redes, un público que privilegiado, pues, que nos privilegia su presencia. Agradecerte, Byron, siempre por esto de espacio, de verdad que eres un hombre de mucha luz y de muy buen temple. Hombre, con mucho gusto, mi hermano. Entonces, con la dirección general de Andrés Jiménez, nuestro gran coordinador, y por supuesto Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo siempre en la jugada, Laura Patiño, que siempre está ahí pendiente, y por supuesto Cindy Jauregui. Gracias a ella y a todo el equipo periodístico y todo el equipo técnico de Teleboyacá, les dice Byron Mejía Cardona. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios nos permite.